¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles. Vamos con la información. Fíjense que este personaje tan conocido como Henry Kissinger, un personaje que tiene décadas influyendo en la política internacional, a pesar de que ya cumplió los 100 años. Ya por ahí me enteré que cumplió los 100 años, le mando un saludo a Tapatía que me comentaba eso el otro día. Fíjense que ha dado 5 puntos clave para tratar de evitar la guerra mundial y le está diciendo pues a los líderes, ¿no?, del mundo que tomen en cuenta esta situación. Vamos a ver cuáles son los 5 puntos que Henry Kissinger asegura y pide para deben de hacer los líderes mundiales para evitar una guerra mundial. Y principalmente se enfoca en China y obviamente en los Estados Unidos. Kissinger advierte que hay un creciente antagonismo entre estos dos países y este es el principal motivo del mundo para que pudiera desembocarse en una guerra mundial, una guerra entre superpotencias. Ese es el punto 1, ser conscientes que el problema es ese. No distraerse con otras situaciones. Sí, obviamente pues hay que atender el tema Rusia, Ucrania, etcétera, pero el que está llevando a un posible conflicto mundial es ese. El punto número 2 es que hay una preocupación por dos temas principales entre China y Estados Unidos: la economía, quién la va a dominar, y obviamente la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial. Esos dos puntos, fíjense, economía e inteligencia artificial, o sea, tecnología, son los que están haciendo que la competencia sea al máximo nivel, que ya está escalando esto a otros puntos muy peligrosos. Kissinger sugiere 2 puntos. Bueno, varios más, pero ahí va. Uno de los principales dice: Estados Unidos y China deben de encontrar formas de evitar conflictos y establecer un equilibrio mediante 3 cosas, dice. Diálogo, o sea, no perder, no romper relaciones, seguir conversando. Diplomacia, ¿no? Y sobre todo la moderación de ambas partes. O sea, nada de que se calienten las cosas y que quieran escalar, que te disparo, que me disparas, y empiece un problema que no pueda evitarse. Y dice respecto a Taiwán, que ese también es un tema pues obviamente muy importante, pero no el más importante, si se fijan, es tratar de ser cautelosos con el tema de Taiwán, evitar una guerra total con o por el tema de Taiwán, buscar soluciones pacíficas, soluciones estables y a largo plazo, porque pues vamos, sí, Taiwán es muy importante, pero tampoco vale una guerra mundial, una guerra potencialmente nuclear. Entonces, mejor llegar a acuerdos. Ahora, Kissinger no dice nada más como que sí, deja que todo tranquilo y ya, no, dice que hay que sí ser fuertes, pero también actuar con sabiduría. Este es un personaje que se le ha acusado toda la vida de ser un motivante, un detonante para las guerras. Se le acusa, por ejemplo, de Vietnam, ¿no? De él haber sido uno de los que asesoró para que se llegara a la guerra de Vietnam. O sea, es un personaje que tiene muchos claroscuros. En su vida, ¿no? Vivió cosas tremendas. 13 familiares de él fueron asesinados, fueron eliminados por los nazis. O sea, vivió muchas cosas, ¿no? Vivió muchas cosas. Es una persona que creo yo que está más moderado que otros tiempos. Digo, tiene 100 años, ¿no? Entonces me imagino que debe estar más tranquilo. Y los mensajes que da se me hicieron interesantes. Dice lo siguiente: se debe tener un enfoque pragmático en la política exterior, sí reconociendo los intereses, pero también las limitaciones entre países, la necesidad de establecer un orden mundial que esté basado en reglas y en acuerdos mutuos. Ya no se habla de una hegemonía, de nada más yo existo y todos síganme, sino es acuerdos, es basado en reglas, ¿no? Basado pues en algo más equilibrado, ¿no? Es un tema interesante que lo diga este personaje, pero bueno, vamos a otros asuntos también importantes. Oigan, bueno, pues en información interesante lo que está pasando el día de hoy. Primero que nada, me llama la atención, sí estamos transmitiendo, ¿verdad? Yo aquí hablando, sí, ¿verdad? Ahí está, buenísimo. Bueno, para los que no están viendo en vivo, para los que no están viendo diferidos, chequen esta información porque hay que
hay que actualizar, ¿no? Lo que está pasando en el mundo. Y de repente, pues ayer aquí contamos muy emocionados, Astrid y yo, pues de épica historia que nos contó el mismo Petro, ¿no? El mismo gobierno de Colombia, incluso él en su cuenta de Twitter explicaba que 4 menores habían sobrevivido a la selva del Amazonas. Una historia inspiradora el día de ayer, ¿no? Que, pues insisto, pues era de directo, fuente oficial, presidente de Colombia, que ha tenido que salir a borrar el tweet y a desdecirse. Resulta que no es verdad. Resulta que esos niños siguen perdidos en la selva. Esos 4 niños que van de la mayor a 13 años al menor a 11 meses siguen perdidos. Si creen que están vivos, porque pues bueno, han encontrado un supuesto refugio, ya no saben ni qué creerle, la verdad. Vamos a la información. Dice Petro, rectifica, dice, y anuncia que los 4 menores desaparecidos en la selva aún no han sido localizados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rectificó el día de hoy sus declaraciones, o se desdijo o desmiente, digamos, esta información que él mismo dio, ¿no? Anunciando que las autoridades todavía no han logrado localizar a los 4 menores desaparecidos en la selva desde comienzos del mes. ¡Qué tremendo! Entonces ya son 18 días. Ayer llevaban 17 días, hoy son 18, 19 días por ahí, que han estado perdidos estos 4 pequeños. No se han encontrado todavía. ¡Qué lamentable! Ojalá que estén bien, ojalá que estén vivos, pero de momento no se sabe de ellos. El mandatario colombiano el día de ayer puso en su perfil de Twitter, que celebraba que las autoridades habrían localizado a los menores, 4 niños, uno de 13, uno de 9, uno de 4 años y un bebé de 11 meses. Incluso llegó a tildar la noticia como una alegría para el país. Y aquí lo comentamos también nosotros muy emocionados, y qué bonito es platicar y comentar alguna noticia positiva, ¿no? Ayer alguien aquí nos comentaba, oye, más noticias positivas, y lo que bonito es pues contar una noticia positiva. Lamentablemente resultó que nos estaban mintiendo. Petro, por alguna razón, decidió descaradamente mentir. No me van a decir que no sabía, ¿no? Que le dijeron, no, sí están ahí los menores, ¿no? No, obviamente todo esto pues se trabajó, se creó. Los medios colombianos empezaron a indagar, bueno, ok. Se entiende que no haya fotos de los niños porque pues la privacidad, pero normalmente le toman una foto, le tapan las caras, ¿verdad? Y se respeta la privacidad, pero al menos se documenta que en verdad esto está sucediendo, ¿no? Era raro, era sospechoso. Yo incluso le dije, bueno, así pues, es raro, pero posiblemente sea tema de privacidad, ¿verdad? Queriendo pensar que serían incapaces de mentir por algo tan delicado como la vida de estos pequeños, ¿no? ¿Qué pensó la abuela? ¿Por qué la abuela y los familiares no habían dicho nada, verdad? Me imagino, pues, que los tenían ahí guardaditos para que no fueran a desmentir lo que decía el presidente. Claro, esto se iba a saber tarde o temprano y tuvo él que salir rápidamente a decir, no, resulta que no. Las fuerzas militares y las comunidades indígenas continúan en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando, dice. Pues sí, ojalá, ¿verdad? Ojalá que sí los encuentren y pues van a tener que mostrar las imágenes, aunque les tapen las caras. Pero la próxima vamos a tener que esperar a que muestren imágenes para que al menos sea un poco más creíble si es que los llegan a encontrar. Ojalá, de verdad que sí, ojalá que sí los encuentren. Hay posibilidades, porque el hecho de que no estén en el lugar del accidente, el hecho de que haya supuestos rastros de los pequeños, nos da la idea de que tal vez estén por ahí, ¿verdad? Que estén vivos. Ojalá que sí sea así. Y bueno, pues tener una buena noticia pronto. Fíjense que en otro asunto hay, según reportan, un registro de un sismo de 5.6. Esto en el centro de Guatemala. Europa Press y varios medios internacionales han estado comentando sobre este sismo de magnitud 5.6 que algunos llaman terremoto. No me parece correcto.
Me parece que no corresponde a la palabra terremoto, es un sismo que sí, pues es importante, una magnitud, pues ¿no? Algo fuerte, pero nada que se asemeje a un terremoto. Un terremoto implica que para empezar tiene que haber fuertes daños. Y no hay daños y no hay información de víctimas o daños materiales. Pero pues los medios internacionales han estado diciendo terremoto en Guatemala. Y yo, pues entonces cuando sí sea un terremoto, ¿cómo le van a poner? ¿No? Sería la pregunta ahí. Otra vez con 260 kilómetros de profundidad, que según han dicho, pues es parte de este sismo. Ahora, vamos a ver qué está pasando ahí en Guatemala, porque está el famoso volcán de fuego, ¿no? Que pues ustedes y yo sabemos es un volcán muy activo, que recientemente se dijo que pudiera entrar en una erupción mayor, ¿no? Se hablaba de que era posible incluso hasta evacuaciones y cosas así. Bueno, pues bueno, habrá que estar muy atentos a ver qué está pasando ahí en Guatemala. Hay que estar checando la cuenta del Insubimep, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología, Meteorología y Hidrología de ese país, ¿verdad? Para ver qué es lo que están reportando y ver pues si ellos ven que hay algún riesgo por el tema del volcán y qué onda con esos sismos que se han estado dando recientemente, ¿no? Ese es también creo que un punto que habrá que tener en cuenta, ¿no? De momento, pues ese es lo que pasa en Guatemala. No ha cambiado, al parecer, el tema de, ¿cómo se llama? Del volcán, ¿no? Eso sí que no ha cambiado. Déjenme nada más checar si no hay ninguna otra réplica antes de pasarnos a otro detalle. Me llama la atención que este sismo no está en el sismológico de los Estados Unidos, ¿no? El de ayer sí, el de hoy no está, ¿no? Entonces es un tema por ahí interesante, ¿no? Me llama la atención eso. Sí, posiblemente sea pues un tema ahí de no sé, de que no tienen todos los datos o algo así, porque el sismo de ayer se marcaba como un 6.2, un 6.4, ¿no? Y bueno, pues ahora llama la atención, según en medios locales, ¿no? O incluso internacionales como Europa Press, hablaban de de 5.2, ¿no? O sea, eso me llama la atención a mí. Miren, si vemos el sismológico de Estados Unidos, ¿no? Solamente hay un sismo, ¿no? Entonces, no sé ahí Europa Press de dónde lo sacará, ¿verdad? Ese dato, a mí me llama mucho la atención ese tema. Sí, ahí está, nada más tienen uno solo. Solamente un sismo de 6.4, no hablan de un sismo, como dice aquí, de 5. Publicado hace 2 horas, hoy 18 de mayo, jueves 18 de mayo, hablan de uno de 5.6, ¿no? Que según se los da el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología. O sea, el Insubimep, ¿no? Es el que habría supuestamente dado ese dato, ¿verdad? A mí sí me llama la atención. Voy a dejar este dato como, pues, raro, ¿no? Raro que lo mencione de esa manera el Europa Press, ¿no? Veo que, pues aquí, por lo menos en las últimas horas, no veo ningún reporte de ellos, nada más hablan del sismo de ayer, pero algunos medios locales mencionan este mismo sismo. Entonces, pues bueno, amigos de Guatemala, díganme si lo percibieron. Sería más o menos hace unas 3-4 horas el sismo, aproximadamente, si lo están viendo en vivo. Yo dejo esto como en duda, ¿no? La verdad, porque pues si de repente eso pasa, ¿no? De que medios grandes o agencias de noticias sacan un dato, pero pues ya cuando checas, pues es raro, ¿no? Que puede ser que sea un error también de ellos, ¿no? Así que voy a dejar esto como posible, ¿no? Posible sismo. Vamos a ver qué se sabe en un momento más. Dicen el Diario Oriental, habla de uno de 5.9 hace 3 horas. También más o menos se habla de lo mismo, pero este es el sismo de ayer, no es el sismo de hoy. O sea, están como haciendo una recapitulación. He visto varios pues medios también mostrando imágenes de sismos muy viejos, ¿verdad? O sea, revolviendo las imágenes y eso.
que también, pues digo, entiendo yo que se usan imágenes de apoyo, pero que correspondan más o menos a lo que pasa, no sé, es que ponen imágenes de edificios caídos y cosas así, pues eso tampoco sucedió. Así que, pues bueno, estemos muy atentos a eso. Yo me quedo con el de 6.2 de ayer, ¿no? El de 5.6 de hoy, supuestamente, yo insisto, no se lo veo al Insumibeb, no sé dónde saca, y muestro aquí rápidamente pues la imagen de Europa Press, ¿no? Para que quede claro, pues, quién está comentando ese punto, ¿no? Registraron un terremoto de magnitud 5.6 en el centro de Guatemala. Ellos insisten y pues se supone que es el día de hoy. Bueno, pues ahí está este tema. Vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos a otros temas también de índole internacional. Muchísimas gracias a la gente que está comentando, a toda la comunidad. Ahorita vemos qué onda, qué está pasando, qué dicen. Fíjense que dentro de nuestros titulares el día de hoy se habla de una cuarentena en Rusia, en el sur de Moscú, para ser específicos. Esto lo reportan por una cuarentena por gripe aviar, y es una cuarentena que creen será momentánea. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha ordenado guardar cuarentena en el distrito de Orejovo, Boriosovo. Esto es en la parte sur de la capital de la capital rusa, ¿no? De Moscú, tras detectarse varios casos de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres. Según la normativa ordenada por las medidas restrictivas dentro de zonas afectadas y por amenazas y las zonas en baja vigilancia o bajo vigilancia estarán vigentes hasta la implementación de medidas encaminadas a prevenir la propagación y eliminar el foco de gripe. La orden es una prohibición de tratamiento de aves enfermas, la importación o exportación de aves, no se pueden mover las aves que están ahí se quedan, los huevos para incubar y el transporte de aves, así como la exportación de productos derivados de aves en zonas afectadas por las alertas sanitarias, según dice la agencia rusa TASS. Todos los medios rusos han traído este reporte. No me sorprende porque, pues digo, está en todo el mundo. O sea, los brotes de gripe aviar se han dado en Europa, se han dado en América, se han dado en Asia. Tal vez Oceanía se salve, tal vez, ¿no? Por lo lejano que están. Australia, Nueva Zelanda, no he escuchado casos hasta ahorita. Pero, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el caso de Rusia. Muy atentos a lo que está pasando en el sur de Rusia. Hace poco comentábamos que supuestamente en Brasil acaban de detectar el primer caso en aves silvestres, cosa que a mí me parece cero creíble esa información. Digo, pues sí, tienen la fuente es directamente el gobierno de Brasil, que dicen es el primer caso detectado de gripe. Pues, ¿cómo es posible, no? Si la gripe aviar está extensa en toda América, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá, ¿cómo es posible que Brasil tan grande, alrededor de todo Brasil, los países han reportado gripe aviar y ellos hasta ahorita lo detectan? Preocupante que no tengan la capacidad de detectarlo. Poco creíble que sea el primer caso. Obviamente eso no es así, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a otro tema interesante. Fíjense este reporte, y este reporte es importante, pero entender que esto es muy variable, ¿no? La información que les voy a comentar es muy, muy, muy variable. Porque yo sigo el sitio que muestra cuáles son las ciudades más contaminantes del mundo, ¿no? Y de repente, por minutos o por horas, puede ser que aparezca incluso una ciudad aquí en México, o en Estados Unidos, o en Canadá, o así. Bueno, Canadá no lo he visto nunca en primeros lugares, pero sí Estados Unidos, sí he visto a México, sí he visto, pero como 1 hora, 2 horas y luego baja, ¿no? Entonces están cambiando las variables constantemente. Se me hace importante el siguiente reporte porque esta ciudad que voy a mencionar es una ciudad de Latinoamérica y es una ciudad que ha estado 7 días entre los primeros lugares de las ciudades más contaminadas del mundo. Por eso se me hace importante, no que, insisto, es más o menos normal ver que las ciudades están variando sus niveles de contaminación y puede ser que en un momento caigas en primer lugar por un instante, ¿no?
Pero preocupante lo que pasa en Santiago de Chile, que tiene ya 7 días con una calidad de aire muy deficiente, en la que ahora mismo ha tenido problemas y han estado pues alertando hasta estas famosas alertas ambientales. Dice, llevan una semana con constantes alertas ambientales. La contaminación que se dio en las últimas horas, pero sobre todo en los últimos días, ha superado en varios momentos a Nueva Delhi, a Dhaka en Bangladesh, por ejemplo. O sea, vamos, a las ciudades chinas más contaminadas. O sea, de repente, pues sí hay que poner atención a esto, porque pues aseguran que esta población de, creo que son 5 o 6 millones de habitantes por ahí, de Santiago de Chile, pues tienen riesgos, obviamente, de problemas respiratorios, tienen incluso probabilidades, aumentan las probabilidades de problemas cardíacos. O sea, entonces, pues sí es un tema que hay que estar muy atentos, sin exageraciones ni nada, simplemente lo que es, ¿verdad? O sea, una ciudad grande, una ciudad que, como la de Chile, se ve muy bonita, pero con una capa, una nata de contaminación que nos recuerda pues a la Ciudad de México, nos recuerda aquí a Monterrey también, donde de repente hay momentos en los que se ve esa capa de contaminación tremenda, ¿no? Desde inicios de la semana pasada se habla de estas concentraciones de materiales, de partículas que han estado contaminando, y dice, dadas las circunstancias, no es novedad que se encuentre en primer lugar en el ranking de ciudades más contaminadas, y esto pues llama la atención, obviamente, ¿no? Estamos hablando del mundo, ¿no? Se sabe que Santiago, Ciudad de México, Monterrey, o sea, hay varias ciudades que sí siempre están en primeros lugares en Latinoamérica, pero de estar en el mundo sí llaman la atención, ¿no? Entonces dice, durante el fin de semana pasado persistieron los altos valores de ICA, colocando a Santiago en los primeros lugares del mundo de la pésima calidad de aire, pero llegó a estar incluso en primer lugar. Aseguran que cientos de personas pierden la vida cada año por la contaminación, ¿verdad? Bueno, pues sí, es un tema ahí tremendo. Dice, una grave consecuencia de esa contaminación es el estrés oxidativo, que es respirar a estos materiales particulares que se generan procesos oxidativos que dañan nuestro tejido celular y nuestras vías sanguíneas, según se reporta por parte de Raúl Morales, el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en un comunicado. Pues bueno, ahí está, ¿no? Se me hace muy interesante esto que está pasando en Chile, para que pongamos atención, ¿no? Latinoamérica también tiene regiones súper contaminadas. Cambiando de tema, fíjense, bueno, pues lo que se revela. Rusia habría disparado en estas últimas horas 30 misiles crucero contra objetivos ucranianos. Ucrania, por otro lado, dice que han logrado derribar de esos 30, 29. Dice, una persona habría fallecido y 2 personas resultaron heridas por el único misil que atravesó y golpeó un edificio industrial en la región sureña de Odessa. De ese misil fue el único que se les fue. De 30 misiles que lanzaron, 29 fueron detenidos en medio de estos ataques rusos. China, pues, envió a una persona. A ver cómo está lo de Ucrania, a ver qué onda, qué pasa por ahí. Y bueno, pues esperemos que haya una propuesta realista para regresar a la paz, porque Ucrania dijo, sí, nosotros estamos abiertos a propuestas, nada más una sola cosa no podemos permitir perder el territorio. Nada del territorio se va a ceder, nada, ni el este, ni siquiera Crimea, nada. Los funcionarios ucranianos buscarán durante estas conversaciones con China, pues buscar puntos de acuerdo. Solamente el que no están de acuerdo es el tema del territorio, pero fuera de eso, pues dicen que hay un campo amplio para conversar y ver pues objetivos para lograr esta paz. Los funcionarios de Ucrania se niegan a comentar sobre lo que ha estado pasando del lado ruso, ¿no? Porque del lado ruso se han escuchado explosiones, se ha visto incendios en diferentes puntos, sobre todo objetivos militares que de repente así nada más se incendian. No se habla de sabotajes, pero pues suena a eso, ¿verdad? No, Ucrania no ha querido hablar de ese tema, ¿no? Ese también es un asunto
que llaman la atención el día de hoy. Vamos pues a otro tema importante. Bueno, hablando de asuntos allá en Rusia y esto, hay algo raro que está pasando en Crimea, ¿no? Hablando de estos como potenciales sabotajes, uno empezaría a pensar o a imaginar que algo raro pasa, porque pues muchas cosas que se dan, que están sucediendo en Crimea, pareciera ser fuente de un sabotaje o ya un inicio de un intento de recuperar el territorio por parte de los ucranianos. La inteligencia militar ucraniana asegura, pues, que han estado observando lo que pasa en Crimea, que es su territorio, y que, pues, ahora mismo se habla de un descarrilamiento de un tren de carga en Crimea. Esto tras una explosión, o sea, no fue un descarrilamiento así nada más, ¿no? Sino que de repente, pues, se da una explosión, descarrila el tren. Y bueno, pues ahora mismo es un tema que, bien, incendios en todas las zonas de combustibles para que no haya abasto de combustible en Crimea y alrededor, incluso en territorio ruso, se han estado incendiando estos lugares donde guardan los combustibles, ¿no? Ahora un tren de mercancías se descarriló y mandan un mensaje y así como diciendo, no, si somos, no somos, no sé, pero dice, no va a haber paz en la península de Crimea mientras los rusos sigan invadiendo ahí. O sea, ya de por sí que todo Crimea ha sido abandonado por los civiles, está dando un éxodo tremendo, masivo, ¿no? Donde se están moviendo todos los civiles para Rusia. No quieren vivir en un lugar, pues, en el que no van a estar en paz, ¿no? Pero pues eso iba a suceder tarde o temprano. Al final de cuentas, pues si permites y apoyas esa invasión, pues tarde o temprano eso se va a regresar. Y está sucediendo. Entonces la gente ya no se siente a gusto, ya no les gustó pues que se acerquen, que falten suministros, que constantemente estés como pensando si van a atacar o no, pues entonces la gente está abandonando. Dice, la compañía de ferrocarriles de Crimea indicó que el descarrilamiento que no provocó víctimas se debió a la injerencia de personas ajenas al transporte ferroviario. O sea, sin decirlo, pero pues están hablando de un sabotaje. Esto fue en la región de Simferopol y descarrilaron varios vagones con grano. No hay víctimas, según reporta el jefe de administración rusa en Crimea. O sea, los mismos rusos que han puesto ahí a rusos para que administren esa zona, pues han dicho este dato, ¿no? Y sí, pues han mostrado algunas imágenes, ¿no? De cómo se ve el descarrilamiento. Pues realmente es pues un tema que no me vamos, que no es un tema muy extremo ni nada, simplemente se ve como si se hubieran salido tantito del carril, no se ve una super explosión ni nada, parece ser que la explosión fue en la misma vía y pues generó que se salgan de ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Y me imagino que va a ser parte de la estrategia, ¿no? O sea, estar pues limitando los suministros, limitando a que no se sientan cómodos en un lugar que no es de ellos, ¿no? Entonces mientras esté invadido el lugar, no van a hacer que se sientan cómodos. Eso creo que es parte de lo que ya habían dicho que iban a estar haciendo como estrategia y pues poco a poco lo han estado cumpliendo. Vamos a otro asunto también importante el día de hoy. Fíjense lo que dice el jefe del grupo Wagner, porque pues a pesar de todas las advertencias, a pesar de todo lo que ha estado sucediendo, sigue criticando que se siguen saliendo los rusos, que siguen haciéndose para atrás y están abandonando al grupo Wagner solo en Bakhmut. Dice, las tropas rusas siguen retrocediendo en Bakhmut, saliéndose a los suburbios, saliéndose a las orillas, a las periferias de Bakhmut y dejando al grupo Wagner solo. Y esto, pues bueno, aumenta las quejas de Yevgeny Prigozhin. Dice, las fuerzas de Rusia, las tropas rusas, han retrocedido otros
kilómetro y 700 metros, a casi 2 kilómetros más de lo que ya habían retrocedido. Básicamente ya están afuera de la ciudad de Bakhmut, y esto es en medio de movimientos focalizados, dice, de las tropas ucranianas que han estado atacando específicamente donde están esas tropas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania y el grupo de mercenarios Wagner informaron este jueves que las tropas rusas han retrocedido hacia las afueras de Bakhmut, exponiendo los flancos de los paramilitares. O sea, se salen las tropas rusas, avanza Ucrania y quedan sin defensa en varios flancos el grupo Wagner. O sea, el grupo Wagner está quedando solo. Y sin suministros de armas, sin suministros de municiones, pues sí va a estar complicado para Yevgeny Prigozhin y su equipo de mercenarios, ¿no? Dice, las fuerzas ucranianas informaron que los invasores rusos estaban bombardeando los caminos de acceso para frenar el asalto de Ucrania. A medida que avanzamos, bombardean las rutas de las posiciones delanteras, por lo que nuestros blindados no pueden transportar más infantería y municiones, según dice el comandante de la unidad de artillería llamado Petru Podaru. Van retrocediendo y van bombardeando para evitar, pues, que los ataquen a ellos, a los rusos, y se están reposicionando y replegando más atrás y más atrás, ¿no? Por su parte, el grupo Wagner pide al Ministerio de Defensa, otra vez, y al Estado Mayor del Ejército que aguante, que no se haga para atrás. Dice, al menos aguanten unos días más en los flancos de las unidades de mercenarios. Me dirijo al liderazgo del Ministerio de Defensa públicamente, porque no lee mis cartas, dice. Por favor, no entreguen los flancos, no entreguen la localidad de Sako ni de Vansetti. Aguanten como puedan al menos varios días. Hagan todo lo posible, todo lo que dependa de ustedes para que no se desmoronen los flancos. Qué duro. Y si de por sí ha tomado liderazgo a nivel Rusia, el Yevgeny Prigozhin, ¿no? Casi igualándolo a la popularidad que tiene Vladimir Putin, esto le va a dar más popularidad en Rusia, porque dicen, bueno, pues sí, estarán o no estarán de acuerdo en el conflicto, pero al menos este personaje aguanta, ¿no? Ahí se queda, ahí está al frente, ¿no? Esa es la sensación que genera, ¿no? En Rusia, y esto pues también es utilizado políticamente, ¿verdad? Eso es una realidad también, ¿no? Pero, pues bueno, coincide que lo que dice Prigozhin también es lo que se ha estado anunciando por parte de los ucranianos, que han seguido avanzando y que han visto cómo las tropas rusas, pues, se van a la periferia, se van ya a las orillas de Bakhmut. Cosa que hace 2 meses esto parecía impensable. Y hace un mes decían, ya tenemos el 90% controlada Bakhmut. Pues ahora esto ya no sucede. Y bueno, pues vamos a otro asunto importante. Fíjense que, bueno, pues un tema que ha generado mucha controversia es lo que se ha estado revelando de lo que sucedía detrás de la relación entre Boris Johnson, el ex primer ministro, recordarán, del Reino Unido, y Macron, ¿no? Un tema pues que ahora, gracias a un asistente del mismo Boris Johnson, se conoce. El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, habría llamado al presidente francés Emmanuel Macron, pues una palabra que le llaman la 4 letras, ¿no? O el 4 letras, ¿no? O sea, para no tener que decirla, pues ya ustedes se imaginarán, pero así es como le llamaba, ¿no? Y es que decía Boris Johnson, y aquí nosotros lo veíamos, lo comentábamos, decía Boris Johnson, algo que yo creo que todo el mundo observó. Macron se hacía güey, ¿verdad? O sea, digo, discúlpenme, pero es que es la realidad. O sea, se hacía el tonto, no hacía nada cuando estaba la invasión de Rusia a Ucrania. Es más, se ponía, pues, del lado ruso cuando, pues, decías, oye, pues, estás aceptando entonces una invasión, básicamente, ¿no? Está muy molesto Boris Johnson y muy molestos muchos países porque con tal de no entrar al conflicto, con tal de no hacer nada, me decían, no, pues hay que se las arreglen ellos. Simplemente, dice, lanzó un ataque violento contra Emmanuel Macron. Habría dicho este mismo relato donde, pues, en una serie que está publicando BBC, ha estado mostrando ese lado desconocido de Boris Johnson. Dice, básicamente,
le usaba una palabra de 4 letras, ¿no? Allá en inglés empieza con C, aquí empieza con P la palabra, pero pues la usan igual para lo mismo. Dice, necesitábamos una orgía de golpes de rana. Decía, voy a tener que apagarlo a puñetazos, decía Boris Johnson. El funcionario del Reino Unido criticaba los intentos de Macron de negociar la paz en Ucrania a costa de los mismos ucranianos. O sea, decía que era nauseabundo Boris Johnson, básicamente. O sea, le traía pero una molestia, un enojo contra Boris Johnson. Y se acuerdan que en un principio quiso como liderar todo, pero todo a favor de Rusia, y pues generó muchas molestias. Lo que no consideraba Macron en ese tiempo era el liderazgo que iba a tener el mismo Zelensky y la popularidad que iba a lograr pues a nivel global. Cuando esto lo vio, pues Macron quedó como excluido, quedó mal, sinceramente. Pero bueno, es un tema que ahora, pues eso que veíamos, que intuíamos que estaba pasando detrás de bambalinas, pues sí, en efecto estaba sucediendo. Pues bueno, incluso más intenso de lo que yo pensaba. Vamos a otro asunto importante. Bueno, pues vamos a otro asunto. Fíjense que la OTAN, aseguran, tiene un plan secreto contra Rusia. O sea, que están listos para cualquier cosa, según han dicho. Los líderes de la OTAN están listos para aprobar planes secretos, obviamente, que describen cómo la OTAN podría responder a un ataque de Rusia. Ya las medidas no quedan nada más en la imaginación de que es una probabilidad, sino que esto lo ven como algo que ya tiene que estar planificado. La medida propuesta se produce cuando el mismo almirante Rob Bauer de la OTAN advierte que se necesitan ya preparativos prácticos reales para un potencial conflicto con Rusia. La OTAN ha estado involucrada en diferentes conflictos, poco, pero ha estado algo involucrado. Por ejemplo, en Afganistán lo llegó a estar en su momento, y ahora están, pues, que ya tienen, dicen, los planes secretos para o contra Rusia en dado caso que esto se vuelva un conflicto mayor. Estamos listos para pelear hoy mismo, dice el teniente general Hubert Cotariu, vicejefe del personal del cuartel general supremo de las potencias aliadas de Europa, o sea, de la OTAN. O sea, dicen, ya estamos listos para combate. O sea, básicamente, pues ahora sí que cuando sea, dice, incluso esta misma noche se puede dar, ¿no? O sea, están listos, básicamente, ¿no? Eso es lo que están diciendo. ¿Quién es este almirante? Porque yo la verdad es que de la cara no lo ubico, pero aquí les dejamos la imagen. Espérenme tantito. Es él el que está diciendo, pues digo, pero ir conociéndolos, porque son personajes que seguramente irán tomando alguna relevancia, ¿verdad? Posiblemente. Entonces, bueno, eso es lo que dice la OTAN. Están listos para luchar esta noche. Así da tiro, ¿no? Rara vez hace la OTAN eso, ¿eh? No crean que es algo común. Bueno, aquí hemos estado un año. ¿Cuándo han escuchado que hayan dicho eso? O sea, decían en su momento, por ejemplo, ahí viene Rusia con Ucrania. Ya están tocando la puerta. Y daban reportes y adelantos de inteligencia. Lo decía el Reino Unido también, Estados Unidos, la misma inteligencia de Ucrania. Decían, ya están a punto de entrar, ¿no? Pero la OTAN siempre se mantuvo firme de que yo aquí no me meto. No estoy de acuerdo. Veremos y estaremos listos alrededor de Ucrania para que no se pase a Polonia, para que no pase a Estonia, para que no pase a otros lugares, ¿no? O sea, sí, muy crítico con Rusia, pero siempre diciendo, aquí nosotros no podemos entrar, pero protegeremos tal. Y fueron preparándose. Y luego se agregó Finlandia a la OTAN. Y luego ya pues está en proceso Suecia. Y bueno, pues y ya están hablando con Japón para tener una oficina de la OTAN en Japón. No es que sea miembro de la OTAN en Japón, pero sí que sería ya más colaborativo el asunto, ¿no? Ya colaboran desde hace un año más o menos en el tema ciberseguridad, OTAN y Japón, entonces ya pasarían a otro nivel. Vamos que
ahí anda, ¿no? Ahí anda el tema de la OTAN. O sea, la OTAN al final, la idea es que protege el Atlántico, ¿no? O sea, es la alianza de este lado. No tanto del Pacífico, pero pues ya con Japón, pues estarían entrando un poquito al Pacífico también, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que esto es lo que dice la OTAN en estos momentos tan tensos. Vamos a otro asunto importante. Les digo que aquí está lloviendo en este momento. Bueno, cambiando de tema, ¿te acuerdan del taxista? Bueno, ¿de qué estoy hablando primero, no? Harry, sí, Harry, ¿no? El príncipe Harry y Meghan. ¿Por qué es más interesante? Por la forma, igual que Petro, ¿no? Igual que Petro, el presidente de Colombia que mintió el día de ayer, pues también mintieron Harry y Meghan, ¿no? Ayer comentábamos el reporte que daba directamente el comunicado de la realeza, porque ni siquiera Harry y Meghan lo dijeron, sino ellos le dicen a la realeza de Inglaterra y la realeza expone supuestamente una persecución de 2 horas en la que estuvieron en peligro policías, civiles, los periodistas así queriendo desbordar detrás de ellos y ay, ¿a poco hay tanto interés en ellos? En la prensa neoyorquina, lo pudiera entender a Juan Los Ángeles, pero Nueva York como que ni los pelan, pero bueno, qué raro, pero dije, bueno, pues es así, ¿verdad? Y qué duro y qué lamentable, ¿no? Que la prensa tenga que ser de esa manera. Pero resulta que, bueno, donde ellos andaban era en un taxi. Ya desde ahí empieza a sonar raro, ¿no? O sea, ellos andaban en un taxi, porque pues como la realeza les hace el fuchi, ¿no? Los hace a un lado, básicamente, no les da guardias, no les da, traen un guardia, o sea, que creo que lo paga el mismo, y no traen carros blindados ni nada, andan en taxi, ¿sí? Entonces, pues, le preguntaron al taxista, oye, ¿qué es cierto eso? Que estuvieron en una persecución por 2 horas, y dice él, no, y no. No es real, no es verdad. Sí hubo un acoso, o sea, sí hubo momentos así como de que, ay, pues ahí vienen, ¿verdad? Están tomando fotos. Pero dice una persecución de 2 horas, así de película como ellos la quisieron poner, no es cierto. Aún así, como quiera, obviamente, pues esto lo van a investigar, ¿verdad? No lo van a dejar a lo que dice uno, a lo que dice el otro, pero ya tenemos otra versión. Tenemos la versión ahora del taxista, que a mí me parece muy importante, ¿verdad? Porque la verdad es que no suena tan lógico que a poco el taxista se va a arriesgar y 2 horas va a estar, pues, a buenas de primera se para el taxista y bájense aquí, ya. O sea, vamos, no se va a meter tanto en tanto problema, ¿no? El taxista que llevó a Harry y Meghan niega que la vida de los, pues, príncipe, ¿no? Y no sé, princesa será ella, ¿no? No es princesa, ¿no? Pero como le llaman ahí, de Meghan, ¿no? Que nunca estuvo la vida en riesgo de nadie, ni de ellos ni de nadie, ¿no? Dice lo siguiente, porque bueno, se denunció la persecución de los paparazzis que iba a acabar en catástrofe. Sin embargo, dice el día de hoy, el taxista habló y asegura que los llevó en primera persona la persecución de los paparazzis. Dice, este conductor contradice la versión de Harry y de Meghan. Dice, según lo que el taxista ha dicho, dice, la persecución, dice, no es verdad que fuera catastrófica ni que fuera a pasar nada de eso, asegura a los medios el taxista. Además, un camión de la basura se interpuso en su camino y eso hizo que facilitara un poco el trabajo de los flashes. La versión de la pareja también ha sido cuestionada por el mismo alcalde de Nueva York, que tampoco les ha creído. Dice, su sufrimiento y el miedo a que se repita la historia del trágico accidente de la familia real británica será real para muchos estadounidenses, dice, pero dice, empiezan a ser insufribles, dice, o sea, básicamente como diciendo, no eres Diana, ¿no? Ni te compares con eso. Dice, el incidente tuvo lugar el día martes, cuando la pareja fue a una ceremonia una entrega de premios, y esa supuesta incansable persecución que duró más de 2 horas, dice, no es real, no duró tanto el viaje y no fue así de catastrófica ni complicada. Dice el reporte que, pues bueno, van a investigar como quiera el caso y hay un montón de cámaras
de seguridad de Nueva York como para revisar y ver pues verdaderamente cuánto duró, qué sucedió realmente, hubo alguien en riesgo o no, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿no? Como es muy rápido, ¿no? Se desdicen. Dice lo siguiente, y hay varios reportes, ¿no? La agencia de fotografía Backgrid USA, o sea, no nada más es el taxista, ahora vamos a la versión de los paparazzis, ¿no? ¿Qué dicen los fotógrafos? Ya vimos qué dice Harry Meghan, ya vimos qué dice el fotógrafo, digo, qué dice el taxista, qué dicen los fotógrafos, ¿no? También son parte importante del problema, tal vez, ¿verdad? Supuestamente. Bueno. Dice la agencia de fotografía Backgrid USA que se están tomando en serio estas alegaciones y que están investigando esta supuesta persecución. La agencia dice que su compromiso es el periodismo transparente y la necesidad de proporcionar respuestas justas y objetivas. Dice, queremos aclarar que recibimos fotos y videos de los acontecimientos de anoche de 4 fotógrafos freelance, 3 de los cuales iban en un automóvil y 1 iba en una bicicleta. O sea, que una persecución en bicicleta ya te vas a poner... Dice, es importante señalar que esos fotógrafos tienen la responsabilidad profesional de cubrir eventos y personalidades de interés periodístico, incluidas figuras públicas como Harry y Meghan, ¿no? Según las versiones dadas por estos colaboradores, o sea, ahí va la versión. ¿Qué dicen los periodistas? Estaban cubriendo la estancia de la pareja en la ciudad de Nueva York, incluida la posibilidad de una cena después de una entrega de premios. No tenían intención de causar ninguna angustia o daño y que su única herramienta era las cámaras. Algunas de las fotos incluso muestran a Meghan y Markle sonriendo dentro del taxi, según el comunicado. Los fotógrafos afirman que uno de los 4 todoterrenos de la escolta de seguridad del príncipe Harry conducía de una manera que podría percibirse como temeraria. O sea, que había un vehículo entonces sí traen vehículos de seguridad, pero los llevan en taxi, con una cosa que entonces es más bien como de imagen, ¿verdad? Como véanme en un taxi, aunque realmente sí traigo seguridad. Eso también habla mucho, ¿no? Del personaje. Dice, subrayan esta empresa que compra las imágenes, porque no es la que toma la foto, sino es la que compra las imágenes. Habló que nunca hubo colisiones, que nunca estuvieron a punto de chocar durante todo ese momento. O sea, que básicamente es, pues, mentira lo que dice Harry y Meghan. O sea, bueno, pues ya son 2. El taxista y los periodistas contra la versión de Harry y Meghan. Pues digo, ya dirá Nueva York qué opina, ¿no? Sí, aquí por lo menos que me haya tocado ver, ¿no? En México, pues ese tipo de cosas pasan, pero con los políticos, ¿no? O sea, los políticos casi siempre se mueven así. Me acuerdo que hasta en pueblitos chiquitos, allá me acuerdo en Playa del Carmen había un alcalde, digo, no sé ahorita cómo esté la cosa, pero en hace ya unos buenos años, andaban con autos blindados y como con 5 policías y cuánto, y era un despapalle. O sea, ya sabías que venían y ya sabías que tráfico, caos, etcétera, ¿no? O sea, no sé si tenían miedo a que les fueran a hacer algo, ¿no? O pues les gustaba la faramaya, ¿no? Les gustaba el show, ¿verdad? Sentirse así como muy importantes. Y eso estás hablando en pueblos chicos, digo, también he visto otros que son lo contrario, ¿no? Que andan en su propio carro y manejando ellos. Pero bueno, aquí no tenemos, creo que, bueno, no sé, a lo mejor algún tipo de famosos sí los persiguen o algo así, no, pero no recuerdo. Esa es como una prensa muy... sí existe, pero siento que es más marcada y más dura en algunos países, ¿no? Como que se industrializó eso mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Regresando a temas interesantes en la onda internacional, saliendo de este punto de Meghan y Harry, Moldavia asegura que ya está haciendo todo para unirse a la Unión Europea lo antes posible porque pues creen que Rusia en cualquier momento los va a invadir. Hay amenazas y señales claras de que Rusia quisiera invadir Moldavia. La presidenta Maya Sandu asegura que la adhesión de su país al bloque de la Unión Europea sería la única garantía que existe para no convertirse de nuevo en un objetivo militar de Vladimir Putin. Ojo, porque ya lo ha advertido varias veces, ya se han revelado planes y Maya Sandu, la presidenta de Moldavia, pues dice, cuidado, no, queremos pertenecer a la Unión Europea cuanto antes, ¿no? Y van a hacer todo lo posible. Es un país muy pobre, es un país que tiene que también trabajar temas de corrupción, temas pues de países que están en desarrollo,
para poder pertenecer y aspirar a la Unión Europea, pero pues pueden hacerlo, creo yo. Otro asunto. Bueno, en otros temas importantes, Joe Biden y Fumio Kishida, primer ministro de Japón y el presidente de Estados Unidos, dicen que es importante defender el Indo-Pacífico, que sea libre, que sea abierto. Esto pues es una clara señal. Oigan, los truenos, ahí viene la lluvia fuerte. Ya está la lluvia, pero viene más fuerte. Lo que dicen básicamente es, pues cuidado con China, ¿no? Porque pues quiere controlar esa región. Y ellos dicen, pues bueno, mantengámosla libre, porque pues ahí hay muchos intereses. Para empezar, pues nada más por esa zona del mar meridional pasa básicamente casi el 100% del internet mundial. Sin esa zona estaría en riesgo el internet del planeta, ¿no? Entonces digo, más que tengas internet satelital, ¿verdad? Pero si no, pues estaría en riesgo. Otro asunto también importante el día de hoy. Temas científicos. La Universidad de Nueva Gales, en Australia, estuvo investigando qué onda con esta idea de comer muy saludable durante la semana y el fin de semana o de vez en cuando, ocasionalmente, comer lo que dicen comida trampa, ¿no? O sea, darte un buen gusto, ¿no? O sea, que no, y sí, como esto y como el otro y me vuelvo loco. Y bueno, pues aseguran, esto apenas está siendo analizado en ratones, ¿no? Pero aseguran que no está chido eso, que no es bueno, ¿no? Porque resulta que afecta la forma en cómo funciona el cerebro y afecta la salud. O sea, como que no están diciendo no comas de vez en cuando lo que te guste, sino cuando lo hagas, no te atasques, ¿no? O sea, comes algo de vez en cuando, ok, pero no te atasques, pues digamos, comida chatarra a grandes cantidades, ¿no? El estudio lo realizó, como les digo, la Universidad de Nueva Gales del Sur, esto está en Australia, y bueno, dice, las ratas comieron una dieta mayormente saludable, ¿no? Por un periodo de tiempo, y luego les daban un festín con alimentos ricos en azúcar, en grasas saturadas, en un montón de cosas. Bueno, pues se dieron cuenta que tenían un deterioro cognitivo significativo, que empezaban a tener problemas en la memoria espacial, cambios negativos en las bacterias intestinales. Vamos, que su salud y su mente se iban pero para abajo. Creemos que este trabajo es fundamental para entender cómo mantener la salud de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Esto lo dice la neurocientífica Margaret Morris de esta universidad ya mencionada. Dice, para que se pueda alargar y tener una vida saludable, sobre todo ya a edades mayores, es importante tener consistencia en la forma en que nos alimentamos. No implica no comer algo que te guste, pero sí no comer de más ese tipo de alimentos. El estudio también va a ampliar las investigaciones después a humanos para ver los ciclos de la dieta y cómo funcionan en las personas. Pero primero quisieron hacer prueba control con 12 ratas, con comida estándar, con comida de diferentes tipos. Están así pues haciendo, entonces, yo creo que es una investigación ahí en proceso, pero se dieron cuenta que eso de la comida trampa te afecta la microbiótica, que eso es básicamente afectarte a tu sistema inmune y también te afecta y tu sistema digestivo, etcétera, y también te afecta al cerebro, a tu comportamiento del cerebro, a cómo estás estresado, a tu cómo estás conectado con el espacio, etcétera, etcétera. O sea, sí es un deterioro cognitivo importante, dicen la persona. Dice, el deterioro cognitivo también se volvió más severo con el tiempo, y las ratas que habían sido alimentadas con una dieta poco saludable durante varios días se desempeñaron peor que las pruebas de memoria que requerían recordar la colocación de objetos. Nuestro análisis indicó que los niveles de 2 bacterias que correlacionaron con el grado de deterioro de la memoria eran importantes en este tema. Mike Kendin, científico médico de esta misma universidad y parte también de esta investigación, dice, esto sugiere que hay un vínculo entre los efectos del ciclo de la dieta sobre la cognición y sobre la microbiótica. Pues bueno, ahí está, ¿no? Un tema que me parece súper interesante. Y hay otro tema científico antes de irnos a los comentarios. Déjenme les cuento que dicen que las papas
son mejor que la sangre humana para hacer ladrillos de concreto espacial. Así es como lo dice el titular de Space.com, una publicación científica. Pero es que en efecto han estado viendo diferentes como materiales, por así decirlo, para poder hacer ladrillos en el espacio, ¿no? Dice lo siguiente: los ingenieros han creado una intrigante alternativa de hormigón para crear en el suelo marciano o en la luna, crear construcciones en base a lo que se les ocurra. El hormigón espacial es 2 veces más fuerte que el hormigón convencional, según los investigadores. En el nuevo estudio que está publicado en la revista científica Open Engineering, 2 investigadores de la Universidad de Manchester en Inglaterra demuestran la eficacia de la papa como aglutinante para crear estos como ladrillos, por así decir. Las construcciones del futuro en esas regiones podrían ser similares a esta, miren. Esto es lo que queda, ¿no? Del aglutinante, de la papa aglutinando estos materiales, ¿no? Y ellos han estado utilizando todo tipo de cosas. En su estudio, las mezclas de concreto que utilizaron suelos marcianos y lunares simularon, o sea, aparte usan entonces tierra real de Marte y tierra real de la Luna. Está bien interesante. Dice: presentaron resistencias de más del bloque de concreto ordinario, que tienen una resistencia integral que mide alrededor de 32 megapascales. El Starcrete, así es como le llaman, como el cemento del espacio, ¿no? Starcrete o algo así, mezclado con suelo marciano, tenía 72 megapascales. O sea, el de la Tierra tiene 32, el de Marte y la Luna tendrá 72. Mientras que el que es mezclado con papa, fíjense, o sea, está bien, bien loco esto. Y dice: y mientras que la mezcla de regolito lunar simulado fue aún más fuerte, con 91 megapascales. ¡Wow! O sea, eso ya es como, sí, 3 veces más que el de la Tierra, 3 veces más duro. Los hormigones más resistentes suelen durar más, pero esa no es la única ventaja. Como material de construcción potencial para la Luna o Marte, los científicos estiman que solo 55 libras, o sea, 25 kilogramos de papas deshidratadas, podrían usarse para producir casi media tonelada de este tipo de material. Fíjense qué interesante. Que es suficiente para esculpir más de 200 ladrillos. Por contexto, se necesita alrededor de 7,500 ladrillos para construir una casa de 3 habitaciones aquí en la Tierra. O sea que, pues bueno, ahí podemos hacer el cálculo cuántos kilos de papas se requerirían para poder construir las ciudades del futuro en la Luna y en Marte. No, ya no me alargo mucho. El estudio está bien interesante, está publicado en space.com. Ya dije también qué publicación científica ha dado el aval, el Open Engineering se llama, ¿no? Que la página sería thegruiter.com, donde ahí está publicado todo el avance, todo el desarrollo, y ahí está ya el lado científico, los detalles, los materiales, cómo los utilizaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, pueden ver todo lo que se estudió, ¿verdad? Para que lo vean a detalle, sobre todo si a alguien le interesa estos temas. Muy interesante. Ahí están los materiales, fíjense. Ahí están desde el punto de vista molecular y todo el rollo. O sea, bueno, está súper bien. Buenísimo. Pues vamos ahora sí a los comentarios. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Permítanme tantito. Nada más tengo que hacer algo y ya puedo abrir los comentarios aquí. Y ahí está. Dice lo siguiente, a ver, ¿cómo fueron a dar con ese estudio? Dice, ¿te refieres al de la comida o al de los materiales? El de la comida, ¿cómo fuimos a dar? ¿O cómo lo encontramos nosotros? ¿O te quieres el link? ¿No? El link, me imagino, ¿no? Ahí te va, te paso, me imagino que es el de los alimentos, no lo sé. Ese está en Science Alert, ¿no? Ese está en Science Alert. Un sitio de ¿cómo se llama? De publicaciones científicas. Esto se los paso por aquí. Ahí está, ¿no? Y si quieren el otro, pues me dicen también, ¿verdad? ¿Cómo estás, Cruz Ortega? Muy buenas, Adriana. Dice misterios. Como Matt Damon en The Martian, dice. Y también, oye, qué buena está esa. Y siento como que no pegó tanto la película, pero está muy buena. Dice, ellos también pueden utilizarse materiales de construcción aquí en la Tierra. Sí, buen punto, dice misterio. O sea,
Aquí también, ¿verdad? Dice lo siguiente, dice Pepe, prohibido los tacos hasta los... Oye, sí, ya sé. Bueno, es que aquí hablaban de... No de tacos. O sea, fíjate que los tacos, bueno, yo no los considero como comida chatarra. También depende de qué tipo de tacos y que tengan adentro. Pero pues no deja de ser trigo o maíz, ¿no? Depende del tipo de harina. Y proteína, ¿no? Que eso lo comerías cualquier día, ¿no? Realmente es eso. Lo que le da el extra, pues a lo mejor es que no lo haces tú, que lo pidiste en otro lugar, o que le pusiste una salsita picosa, que trae cebolla extra, pero no lo consideraría una comida chatarra, ¿no? A lo mejor sí, depende del tipo de taco, pudiera tener mucha grasa. Eso pudiera ser, ¿no? Que la grasa tampoco es mala si no comes excesos de azúcares, ¿no? Ese es el problema. Excesos de azúcares generan que la grasa entonces ya no tenga un buen sentido, aunque la grasa pues, es necesaria. Ahora, ellos hablaban sobre todo de excesos de azúcares y... ¡Ay, Jesús! Y básicamente como... Oye, ahí les hablan. Como comida saturada, ¿no? Con muchos químicos y cosas así, ¿no? Entonces, ahí vienen los tipos de comidas que les dieron, pero básicamente es comida chatarra, ¿verdad? Esas típicas cosas que compras así como que en el supercito, en la gasolinera y en lugares así que pues, esto es básicamente basura, ¿no? O sea, no tiene un nutriente, ¿verdad? Importante. Ahora, también habría que ver en qué condiciones tenían las ratas, ¿verdad? ¿Hacían ejercicio? ¿No hacían ejercicio? Así explico, o sea, hay cosas también que tenemos que considerar y que son ratas, no son humanos. Entonces, habrá que hacer la prueba en humanos también. Pero también hay estudios que dicen, bueno, que gente que hace ejercicio, así a lo mejor no coma perfecto, como absorbe mejor los nutrientes, entonces se mantiene muy, muy saludable, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor come bien, pero no perfecto. O sea, se da sus gustos, ¿no? Pero hace mucho ejercicio y entonces lo mantiene muy bien, fuerte, saludable, porque absorbes de otra manera los nutrientes. Ahora, estás ahí pasivo, no haces nada, comes supuestamente muy bien, sí, pero tu cuerpo no está necesitando absorber esos nutrientes. O sea, esa comida ni siquiera sirve, o sea, es como no te está realmente nutriendo bien como debería. Entonces, básicamente es, haz todo el ejercicio que puedas, todo el tiempo, ¿no? O sea, mantente activo, me refiero, muy, muy activo, creo yo, y come lo mejor posible, ¿no? O sea, digo también, ¿no? Es como que yo creo que lo ideal, no sé qué opinen, lo intenta uno, ¿no? Al menos, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas. Dice, ¿se creen Lady? Qué pavada, dice Perla. ¿Cómo estás, Perla? Muy buenas. Ram Rose, Walter Osorio, Ana Ortiz, ¿cómo estás? Dice, me revientan Harry y Meghan, son insufribles. Oye, Ana, intenté ver el documental de Netflix de ellos, no lo aguanté ni 15 minutos, no pude. Y de verdad que estaba yo, pues, interesado, pues, conocer ahí qué onda, ¿no? Ahora sí que, normalmente los documentales de Netflix, incluso hasta temas que ni me gustan, me suelen gustar los documentales y los disfruto y los termino. O sea, soy muy paciente para los documentales, veo casi todos los documentales que ha hecho Netflix, de asesinos en serie, de salud, el de los hongos, que hicieron buenísimo ese, por cierto. Tengo ya en la lista el de los primates, o no me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo si es de los chimpancés o de qué, pero también está en la lista, se lo acaban de subir hace poco. Todos los documentales que pone, casi todos los veo. O sea, es rarísimo que no haya visto uno. El del pulpo que establece una relación con un buzo que vivía ahí enfrente. Todo eso, todos los vi, de principio a fin. El de Meghan no pude. O sea, de verdad no pude. O sea, Meghan y Harry, no, hombre, así de que, ay, güey. O sea, flojerísima. O sea, de que sacando problemas, supuestos problemas donde dices, güey, o sea, eso no es un problema real. Entiende que eso no es un problema real. O sea, ¿cómo vas a, o sea, tú como espectador, cómo vas a empatizar? Y sí los tienen, o sea, son personas, tienen problemas reales, nomás que no los dan, no los dicen, ¿no? O a lo mejor ni los ven, no sé, ¿verdad? Porque no dudo que no tengan problemas, o sea, no dudo que tengan problemas reales, más que, no sé, como quieren mantener la apariencia y
no sé, una cosa rarísima, súper de flojera. No, hombre, no, he visto documentales de famosos buenísimos también, o sea, vamos que famosos talentosos, ¿verdad? Famosos que tienen algo, pero pues aquí no hay nada, ¿no? Sinceramente no, bueno, dice, ¿cómo está? Ok, salud. Dice, Perla, dice, Ucrania no quiere negociar, si ya dice que no va a ceder nada, lamentablemente creo que se están preparando todas las partes para una guerra total, dice Perla. Sí, o sea, es que, pues bueno, es que si negocias con tu territorio, con tu país, pues entonces, ¿quién te dice que al rato no te quieran quitar otro y otro pedazo, ¿no? O sea, no puedes negociar con eso, ¿verdad? Y yo sí entiendo eso, sinceramente, no me imagino. Imagínate que lleguen aquí y digan a México, bueno, te invadimos aquí, ahora si quieres la paz, pues dame ese pedazo. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, entonces mañana o pasado, cuando se te vuelva a antojar, vienes por otro pedazo y así vamos a estar negociando hasta que acabes con todo. No, sinceramente no se puede negociar con eso. No puedes negociar con un ladrón. O sea, si te van y te roban, tú no puedes negociar con el que te roba, ¿verdad? Oye, es que si no me lo das, pues no sé qué, o sea, no vas a negociar. Te lo vas a llevar, pues yo te voy a acusar, te voy a perseguir, voy a hacer todo lo posible por recuperar lo que es mío, ¿verdad? Entonces, no se puede negociar con eso. Se puede negociar con, pues, ¿sabes qué? Hacemos un trato, no sé, en tema de grano, en tema de negocios. Vamos a... De entrada, Rusia tendría que pagar todo lo que destruyó. Todo lo que destruyó. ¿Cómo paga Rusia si no puede ni siquiera tener puentes para su país? O sea, es un país que le faltan muchos puentes e infraestructura, escuelas, hospitales, tiene abandonado todas las zonas rurales. ¿Cómo va a pagar, por ejemplo, Bakhmut, que no quedó nada, quedó cenizas? Bajo las leyes internacionales tendría que pagar, ¿verdad? Todos los países en los conflictos acaban pagando un dineral, ¿verdad? Alemania todavía hasta hace poco seguía pagando eso, ¿no? Si no es que todavía lo sigue pagando, ¿no? Transacciones que se acaban de hacer de Japón a Corea del Sur, por ejemplo, también por temas que destruyó, que afectó, ¿no? Multas, ¿no? Multas que le ponen, y que pues si es un país civilizado que quieres tener relaciones y negocios, tienes que hacerlo. Entonces sí está muy difícil, o sea, es donde pudieran negociar, ¿verdad? ¿Cuál es cómo va a ser el regreso de Rusia al mundo? Porque claro que todo el mundo quiere que Rusia regrese al mundo. O sea, el problema no es Rusia, el problema es Putin, ¿no? Es un régimen. Y el siguiente régimen tendría que ser más abierto, más amigable. No que ceda a todo, simplemente pues que no quiera invadir cuando le dé la gana, ¿no? Porque ya se sabe, Moldavia, Bielorrusia, o sea, y hay otros países que están en la lista también de los países que seguirían logrando Ucrania, ¿no? Y cualquier país que invada, no importa que sea Rusia, si es Estados Unidos, si es China, si es quien sea, pues nunca va a estar bien. Nunca, ¿no? Nunca nunca debe ser permitido en estos tiempos, sobre todo, ¿no? Pero bueno, dice Misterio, platicando, dice, buenas noches, Pepe, saludos desde, ¿cómo estás? Hasta Tarragona, Cataluña, España. Dice Perla, sí te entiendo, Pepe, lo que digo es que van a la guerra, obviamente, sí, totalmente de acuerdo, van a la guerra, no se va a parar esto. A no ser que dentro de Rusia decidan, ¿verdad? Pues cambiar de régimen, ¿verdad? Eso pudiera suceder, ¿verdad? Antes de que se vaya mi país a una crisis total o a una guerra total, pues cambios internos, ¿verdad? Pudiera ser, ¿no? Ahí sí que, pues yo sí veo señales de que hay movimientos adentro, o sea, empieza a salir en la televisión rusa críticas a la guerra. Críticas, ayer decían, por ejemplo, en la televisión, les comentaba, apareció un personaje diciendo que viven la peor crisis en Rusia, la peor crisis económica en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, peor crisis que la Unión Soviética, viviendo todo el cambio que hubo, que fue muy caótico y muy problemático en todo ese proceso, ¿verdad? Porque pues tenían una economía destruida, ¿no? Totalmente terminada, acabada. Entonces, si viven una peor crisis que eso, dicho en televisión nacional de Rusia, no es cualquier cosa, o sea, sí es claramente, o sea, esas cosas no se dicen a no ser que los mismos de la televisión
y cierta élite de Rusia está enojada, ¿no? Está como diciendo, mándales el mensaje de que estamos en crisis, ¿no? Y entonces ese mensaje para mí es que hay gente que ya se le reveló a Putin internamente. Y hay varias señales que hemos visto, ¿no? Que hay claramente una revelación. O sea, hay gente que ya no está de acuerdo con lo que está pasando y quieren un cambio. No necesariamente son oposición, yo creo que son los mismos, nada más que pues son grupos que ya vieron que esto no va nada bien y quieren un cambio interno, ¿no? Ya. Entonces van a hacerse todo lo posible para hacerlo. Pero necesitan presión de la gente también, necesitan mover a la gente y pues es lo que yo creo que está pasando, ¿no? Dice José Méndez, ¿cómo estás? Muy buena, saludos hasta Paraguay. Dice Misterios. Dice cierto. Bueno, estoy platicando con Adriana. Adriana dice: documentales para mí van primero. Sí, exactamente, Adriana, yo también. Así como que son de cajón. Ahí tú siempre a la semana vemos algo, un documental, ¿no? Siempre estamos viendo ahí qué hay de nuevo, ¿no? Y siempre está en la lista de, mira, pues ahora toca esto, ahora toca este otro. No digo que hemos visto todos, pero al menos creo que la mayoría sí, fácil. Es que luego también te metes a la zona de documentales y ves que algunos no los promocionan y no estabas enterado, entonces tienes que investigarle por ahí. En HBO también tengo pendientes algunos. ¿Y qué más? Y bueno, pues incluso en YouTube aquí también hay bastantes, ¿no? Y también suelo buscarlos aquí también, porque hay cosas que no están en otros lados. Dice Oscar, en España en el año 1965 le decían los rojos que vienen, los rojos le decían hacia a los rusos, ¿no? A los rusos siempre como que les decían los rojos, ¿no? Aquí pues a los grupos así como más comunistas, digamos, más hacia el extremo de la izquierda, digamos, pues también le decían, son los rojos o los rojillos, ¿no? Así es como se les decía. Y depende, o sea, también obviamente qué tan de izquierda eras, ¿no? Si eras una izquierda moderada, pues no, o igual si eres un centro derecha moderado, pues también no te hacía nada, pero depende, ¿no? Como que siempre había esa frase, ¿no? De los rojos, rojillos y esas cosas, pero bueno. Pues bueno, perdón. Ahí está el tema con Petro. O sea, Petro, ¿qué quería hacer con eso? O sea, no era sostenible engañar con algo tan delicado, ¿no? Y lo de Harry, Meghan y eso, pues se me hace y que se ahogan en un vaso con agua, ¿no? O sea, si ves tantito el documental, dale 15 minutos, 20 minutos para que lo vean y van a ver cómo, o sea, se alucinan problemas, ¿verdad? O sea, sus problemas son, como dicen, problemas de primer mundo, ¿no? Menidez, o sea, problemas de realeza, diríamos. Dice, te daban de palos la policía, dice, cañón, así de tiro, Oscar. O sea, sí, me imagino que o sea, los que hayan tocado ser adolescentes o jóvenes en los 60s, 70s tal vez todavía, pues había muchos movimientos en contra de los estudiantes, ¿no? Bien raro, ¿no? Eso creo que no se ve ahorita ves pues que hay jóvenes estudiantes muy de izquierda y lo expresan perfectamente, y igual de centro, igual de derecha, y lo expresan también, y pues no pasa nada, lo expresan y pues ya, ¿no? O sea, es cada quien sus formas, ¿no? De cómo ven las soluciones para el mundo, ¿no? Pero sí, fíjate que yo nací en el 78, ¿no? Entonces a mí no me tocó esa parte, pero pues tengo tíos que me contaban o gente que vas conociendo, ¿no? Que pues vivió eso, ¿no? Tengo por ahí unos conocidos que vivieron, o sea, afuera de su casa había carros de policías así secretos, ¿no? Ahí viéndolos todo el tiempo, investigándolos, porque eran parientes de quién sabe quién, que había sido un líder estudiantil, y nomás por ser parientes ya te estaban ahí investigando, ¿no? Aunque tú no estuvieras en nada, ¿no? Entonces sí está fuerte. ¿Cómo estás, Cristi? Muy buenas, saludotes. Bueno, pues nada, me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, échenos la mano con un like, y si pueden compartir la información, pues estaría excelente. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche, y nos vemos en, ¿qué serán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 7 horas más estamos haciendo el siguiente reporte. Igual para los que están en España, pues ya sería casi a las 6 de la mañana, una cosa así.
Y los que están acá en México, en Latinoamérica, pues más o menos andamos en la hora 9, no, hoy 10, hoy tocan 10, hoy es jueves, 10 de la noche. 10 de la noche estaremos en vivo. Por si gustan pasar por aquí un rato, bueno, nos vemos más tarde, ¿ok? Buenísimo, pues, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.